conocido, por los que lo conocemos desde hace muchos años, se ha dedicado mucho a impartir formación, tanto en el ámbito laboral del Inversal como en el ámbito universitario, para algunos cursos de coordinadores de seguridad y salud, sobre todo, y con algunas universidades. Y entonces hemos querido, él ahora está jubilado, pero sigue participando bien como consultor. Nosotros lo hemos exprimido un poco para consultas que tuvieran ciertos compromisos a la hora y que necesitábamos claridad de ideas, y también lo utiliza pues gente que le conoce para eso y para otro aspecto que queremos que un día vengas aquí a contárnoslo, que será todo aquello relacionado con las pericias, las pruebas periciales, desarrollo... Bueno, ahí vamos a hablar un poquito de eso. Algo hablaremos hoy, pero sé que tú en eso también estás últimamente dedicado, ¿no? Y entonces sí, va a ser eso va a ser un poco... Y como veo que tiene ganas de hablar, pues es que es muy puntual. Y como ya hemos esperado los minutos de cortesía, yo te dejo ya todo el escenario, voy a coger mi botella de agua y me siento ahí, pues, cuando quieras. ¿Vale? Pues muchas gracias. Y muchas gracias por venir. Se empieza dando las gracias por haberme invitado aquí, y es verdad porque yo me lo paso muy bien. O sea que esto, para mí, yo he disfrutado preparándome esta presentación, y de lo que voy a hablar es de la experiencia que yo tengo. Con Fran y con Gabriel nos hemos reunido muchas veces y comentamos, y es una pena que la experiencia que tengo, pues que no la conozca la gente. Cuando trabajaba era una de las personas a la que llamaba mucho, porque creo que he intentado siempre atender las peticiones, y ahora que estoy jubilado y tengo más tiempo no me preguntan muchos. Algunos sí que, de aquí que estoy viendo algunas caras, sí que me llaman mucho. Y lo dicho, siempre que he ido a algún sitio he pretendido salir haciendo amigos, así que espero que alguno de vosotros termine siendo amigo mío y nos podamos ver. Vale, pues eso. Entonces, el título sería Gestión de la prevención. En realidad lo que voy es a explicaros cosas que he vivido, y algunas de ellas todavía están en vigor, así que voy a intentar guardar algunos nombres. Si alguien identifica la empresa o el caso en el que esté, pues discreción es lo que os pido, porque van a ser, algunos datos son muy recientes, y lo que pretendo es un poco hablar de la gestión, entendiendo por eso cómo se organiza una empresa para abordar la problemática del cumplimiento de las normas de prevención, ¿vale? Yo viví 20 años de técnico antes de que saliese la ley de prevención, cuando teníamos una ordenanza que eran 100 artículos, 150 artículos, y una ordenanza de construcción videocerámica que eran 30 o 40, y con eso vivíamos muy bien. Y os puedo garantizar que los siguientes 20 años que estuve viviendo ya con la ley de prevención y todos los decretos estos, no hemos progresado tanto. O sea, seguimos más o menos igual. Sí, la técnica ha progresado, sí, se nos exigen muchísimas más cosas, pero en realidad la problemática dentro de cada empresa sigue siendo prácticamente la misma. De lo que os voy a contar yo sería más o menos lo que yo le diría a cualquier empresario. Mira, si usted quiere mejorar la prevención, pues podría hacer estas cosas. Eso es lo que le diría. Y, por ejemplo, le diría que es verdad que toda la normativa de prevención está pensada para que, cumpliéndola, se cumplan, no hayan accidentes, pero en realidad todos sabéis que son muchísimos las obligaciones que hay, y que para que te pongan una sanción o te hagan responsable no hace falta muchos incumplimientos, con uno que te pillen suficiente. La otra cosa, yo cuando hacía visitas de asesoramiento, pues le decía a los empresarios para motivarles, pues miren, más o menos hay 2.000 obligaciones que hacer, y bueno, por cualquiera de ellas que deje de cumplir le puede venir alguien y reprocharle jurídicamente, que se dice así, su comportamiento. Por lo tanto, vamos a intentar hacer algunas. Es cierto que cumplir las 2.000 es muy difícil, pero vamos a ver si podemos encontrar algunas poquitas que no nos cuesten mucho y que de alguna forma práctica las podamos abordar,
y mejoremos la seguridad y nos preparemos más para lo que nos pueda venir. Entonces, ese esfuerzo para lograrlo es muy grande y el coste, pues bueno, hay que entenderlo como una inversión porque los empresarios ya asumen que hay que pagarle a un servicio de prevención, que hay que tener barandillas en las obras, que hay que tener máquinas con marcado CE, que hay que repartir EPIs, pero ya lo demás ya no les entra tan gana. A la gente les gusta más estar trabajando en lo suyo que ocupándose en estas cosas. Y la verdad es que si así lo hacemos, no nos estaremos preparando para lo que nos pueda venir. Lo que os voy a contar sería, pues más o menos, qué es lo que hay, lo que está viendo las empresas y cómo cuando viene una visita de un inspector de trabajo, o lo peor, cuando viene un accidente, pues no están preparadas. Y lo que podríamos hacer para mejorar esa preparación no es tan costoso como pueda parecer, sino simplemente es saber qué es lo que queremos conseguir y ponernos en marcha. He intentado con algunos amigos poner en práctica estas cosas y no lo he conseguido. Mi ilusión sería pues coger una obra, por ejemplo, y antes de empezar la obra preparar la documentación y empezar a hacer un seguimiento día a día para ver cuáles son los obstáculos que se pueda encontrar desde el contratista hasta el jefe de obra, hasta el encargado, etcétera, cuál es la problemática que hay para ir intentando solucionar los problemas de la manera más efectiva. Y que el día que tengamos un susto de estos, que os digo, una visita de un inspector o un accidente, pues estemos lo más preparados posible y el esfuerzo que hayamos hecho esté encaminado en la buena dirección, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a ver si lo paso adelante. Si hay que hacer cosas y de lo que vamos a hablar, yo siempre diré, no hay que mentir nunca. Si viene un inspector no le debemos de contar ninguna mentira, porque si te la pillan a partir de ahí habrás perdido toda la credibilidad. Pero una cosa es decir mentiras y otra cosa es responder a lo que te preguntan y tú tienes también un derecho a defenderte y por lo tanto no tienes por qué acusarte, cosas así. Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a enfocarnos para prepararnos y, a ser posible, pues esas normas. Nunca mentir, nunca acusarte y empezar a trabajar. Si ocurre un accidente, la única posibilidad de evitar la responsabilidad del empresario pasará por acreditar. Estas son las reglas más fundamentales que después se leen en una sentencia o se ven en un juicio. Acreditar que el trabajador recibió la orden, que sabía hacer el trabajo y el deber de vigilancia de la empresa. Y además, esta acción en prevención de riesgos laborales, como vamos a ver en la presentación, es todos los días, no a toda hora. No puede ser, bueno, pues yo contrato un servicio de prevención, dan un cursillo y ahora todos a trabajar y no pasa nada. No, no. Si con ese pensamiento vamos, no estamos bien encaminados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues todos los días tenemos que estar preocupados por la seguridad que se está aplicando en el centro de trabajo y lo peor de todo es que se tiene que documentar, porque lo que no está escrito en una visita a un inspector o en un juicio no existe. Sí, los testimonios valen, sí, sobre todo si son en contra. Eso también, si alguno ha estado en algún caso de estos, se dará cuenta que los testimonios que son en contra, eso sí que tienen toda la credibilidad. Y los que son a favor, escriben los jueces, los leo en las sentencias, que el empresario lo que dice, pues se tiene que tomar con muchas pinzas porque quiere quitarse la responsabilidad. Su jefe de obra o su encargado, lo mismo, porque quiere ayudarle al jefe, eso. Incluso los testimonios de los trabajadores cuando intentan ser favorables a la empresa, lo rechazan mucho porque es que este trabajador está muy agradecido al empresario, no quiere hacerle mucho daño, quiere llevarse lo suyo sí, pero no hacerle mucho daño, pues era así. Entonces también lo rechazan. Por lo tanto, el empresario se encuentra bastante solo y lo único que van a valer son los documentos. Yo siempre he dicho que es muy importante, y lo decía en mi vida profesional,
recordar que todos los documentos que cuando llega un inspector de trabajo o quien sea al centro de trabajo y se los lleva, eso no son nada sospechosos porque nadie esperaba la visita, nadie esperaba el accidente. Pero todos aquellos, bueno, pues ven la semana que viene, me trae la documentación del trabajador, me traes el estudio de seguridad, me trae la evaluación de riesgos. Esos siempre los hemos mirado desde otra perspectiva, pensando, bueno, me los habrá guisado en esta semana, me los habrá cambiado, cosas así. Hay que ir con cuidado. Sería lo bueno decirle, mira, esto es todo lo que tengo, y si yo tengo esto sin esperar su visita, pues tiene una gran fuerza y una gran credibilidad, ¿vale? Bueno, os he dicho que, bueno, la prevención y los problemas se agravan en función del tamaño de las empresas. Las empresas grandes, las que tienen servicio de prevención propio, pues normalmente tienen recursos, tienen personas, recursos preventivos, tienen personas que se dedican a esta tarea y, por lo tanto, dedican tiempo y se consiguen, se marcan unos objetivos y se consiguen. Pero ¿qué pasa con las empresas pequeñas? Pues bueno, las empresas pequeñas, el empresario no puede atender a la productividad, no puede atender a los trabajadores, no puede atender muchas cosas, y si el trabajo tiene que seguir adelante, eso es lo primero. Y la prevención, pues cuando pueda, y cuando pueda ocurre que el día que viene el accidente no está nada preparado. Y vamos a ver que si preparamos algunas cositas, y es lo que quiero transmitiros, si preparamos algunas cositas, lo podremos, el esfuerzo que hagamos será mínimo y el resultado puede ser máximo, ¿vale? Entonces, el tamaño de la empresa los condiciona y en las empresas pequeñas pues hay una escasez de recursos preventivos. Una cosa que vamos a tocar es el concepto de recursos preventivos, que hoy en día se sigue aplicando y muy mal en las empresas. Recursos preventivos, aparte de que puedan ser las personas, los medios y los medios económicos que pueda invertir en la empresa, en el artículo 32 bis, recursos preventivos son los miembros que integran la modalidad preventiva que tenga la empresa. Esos son los recursos preventivos, ¿vale? Y el artículo 32 bis de la ley y el 22 bis del reglamento, cuando habla de recursos preventivos, está hablando de esas personas. Pero esos dos artículos no hacen referencia a quién es el recurso preventivo y cosas así. Lo que hace referencia es a que tiene que haber presencia. El título es presencia de los recursos preventivos. Lo que está diciendo es que hay unas situaciones en donde hay que reforzar la vigilancia y esa vigilancia, la norma señala que se hará estando presente, mientras dure ese trabajo de mayor riesgo, estando presente el recurso preventivo. Cuando salió el artículo de la ley, yo dije, esto es imposible, porque vamos a agotar todos los técnicos de prevención, porque solo hablaba, entonces se hablaba que recursos preventivos eran los técnicos y no estábamos viendo que había, bueno, cuando estaba en el borrador, perdón, cuando salió, ya salió el punto 4 del artículo 32 bis, en donde dice que la presencia, aparte de hacerla, el personal miembro de los servicios de prevención, de la modalidad preventiva, también podíamos descargar la presencia en un trabajador. Y esto la gente no lo entiende. Yo voy a las obras y entra recurso preventivo, sí, el jefe de obra, el encargado y todos los trabajadores que han hecho el curso de 70 horas, 60 horas, por lo tanto todos son recursos preventivos. Firmar aquí todos. Y eso no es así, ¿eh? Ahora entraremos en mayor detalle en todo esto. Bueno, el problema pues de la gestión de la prevención para mí se agudiza en el sector de la construcción, en aquellos sectores que se caracterizan, por ejemplo, por ser sectores de riesgo, como es la construcción, y sobre todo porque los sectores en la construcción, los centros de trabajo duran poco tiempo. Habrá empresas que una obra les durará un año, pero habrá un estructurista que una pequeña estructura le dura 2 o 3 meses. Empieza el centro de trabajo, tiene que cumplir con todas las obligaciones de evaluación de riesgos o estudio de seguridad y plan de seguridad, etcétera, y cuando ya lo tiene todo hecho, se acaba y se va a otro sitio y vuelve a empezar. Y se va a otro sitio y vuelve a empezar. Y no digamos, un caso que lleva Gabriel,
en donde un empresario de mantenimiento tuvo un accidente y el empresario, por ser de mantenimiento, en el último año, en el año del accidente, había estado en 125 centros de trabajo distintos. Había hecho 125 reparaciones de mantenimiento, eso. Y el inspector le sanciona porque tenía una evaluación de riesgos genérica, tenía una, y el hombre aplicaba esos procedimientos en cada centro que iba a trabajar. En un día estaba, en un centro estaba unas horas, en otro un día o dos, alguna obrita más grande estaba una semana, pero le reprocha jurídicamente y lo tuvo que defender Gabriel, que la evaluación de riesgos que tenía esta empresa era genérica, porque es que no puede pararse a hacer el trabajo, un documento, llamar al técnico de servicio de prevención que le haga una evaluación para un mantenimiento de un equipo que sea de fontanería de aire acondicionado, donde tiene que subir una escalera, puede caer el trabajador y perder la vida o sufrir unas lesiones graves y decirle que como es un trabajo con riesgo, pues hazme una evaluación de riesgos para trabajar aquí, que voy a estar 3 horas y el técnico le va a cobrar 5 y es un absurdo. Pero está escrito, Gabriel, testigo, ¿es verdad? Claro, es verdad, sí. 125 trabajos distintos en un año y en uno tuvo un accidente grave y la acusación genérico, el estudio de seguridad, la evaluación de riesgos genérica. Eso no puede ser. Específica, podremos hacer una obra que va a durar un año, lo haremos específica, pero si no, tendremos una evaluación de riesgos que ocupará todos los puestos de trabajo que tenga en la empresa y los trabajos que se puedan requerir normalmente. Y cuando tenga uno especial, pues redactaré una hojita. El problema es que este señor no hacía esa hojita para decir, bueno, en esta, muy sencillo, palabras muy sencillas, siempre he dicho, en esta obra o en este trabajo se puede aplicar perfectamente mi evaluación de riesgos genérica porque no hay ninguna diferencia que no esté ahí recogida. Pero eso es que hay que escribirlo antes de empezar el trabajo, si no te acusarán de una evaluación de riesgos genérica y por ahí Gabriel se defendió diciendo que la evaluación de riesgos genérica no existe en la normativa, existe evaluación de riesgos para un puesto de trabajo. La organización en el reglamento de los servicios de prevención es, se evalúa el puesto de trabajo, se detectan unos riesgos, se planifican unas medidas preventivas. Si el riesgo, en este caso, de que nos acusan de un trabajo genérico, el riesgo estaba recogido en su evaluación genérica, aparte de que el calificativo genérico no está en la normativa, estaba recogido. Bueno, pues no sabéis cuántos pleitos nos ocupa esto. Bueno, y lo que quería deciros es que yo no trabajo, ya estoy jubilado, pero me gusta, y si Gabriel y otros amigos me dicen, Vicente, ¿le puedes echar un vistazo a este documento? Guardando la discreción, pues le echo un vistazo y luego lo comentamos. Entonces, a mí me ayudas en todos. Bueno, todos pasan. Se nota, por eso estás ahí de presidente. La idea es esa, que yo lo que valoro y muchísimo es el equipo, porque yo mismo me centro en un tema, detecto unas cosas, pero si después lo comento con Gaby me da otra perspectiva. Entonces, contrastamos las perspectivas y, oye, pues esto es mejor todavía que lo que había pensado. Pues esto, entonces, el trabajo en equipo en estas cosas es importantísimo. De hecho, os puedo decir, y no os voy a mentir, que cuando yo era funcionario, me gustaba mucho, cuando yo hacía un informe de accidente, o un informe para la inspección de trabajo, dárselo al compañero que estaba al lado y le decía, léelo, a ver si lo entiendes y si hay alguna cosa que no está claro, me lo dices. ¿Por qué? Porque yo estaba pensando que este documento, que yo soy técnico y se lo estaba dando a otra persona, si él lo entendía, ya estaba por buen camino. Pero es que lo íbamos a enviar a un inspector de trabajo que aún sabe menos de la problemática de la máquina o del trabajo que estaba haciendo esta persona. No te digo ya, cuando lo lea el abogado, tanto el de la defensa, que a lo mejor se lo explico, pero el de la acusación, y no te digo ya cuando lo lee el juez o lo lee el fiscal, los líos donde están. Y lo peor de todo es que cuando lo leen los técnicos del Inbasat o de cualquier autonomía, también
si no lo acaban de entender muy bien, nos metemos en unas guerras increíbles. Por lo tanto, es importante que lo lea alguien y te diga, pues, oye, ¿esto qué era? Ah, pues si este me ha preguntado es que yo no he escrito bien. Eso también sería muy importante, que a la hora de redactar cualquier informe pensemos que yo lo sé todo, pero cuando yo entregue ese informe, el que lo va a leer, el que lo va a recibir, lo va a entender igual que yo. Yo pienso que no, y por lo tanto, antes de soltarlo, contrastar con alguna persona es una estrategia muy buena dentro de esto de la prevención. Una cosita, ¿queréis levantar la mano y hacer alguna pregunta sobre lo que estoy? Porque si las guardáis las preguntas para el final, igual después no os acordáis. ¿Por qué la figura del técnico de nivel intermedio no se ha explotado más cuando, a la hora sobre todo de formación o de hacer ciertas evaluaciones sencillas, hubiera sido una pieza importante para muchas empresas? Empresas que tengan un volumen de trabajadores que lo tengan encargados, que son los que realmente conocen la problemática de la empresa y los que pueden aplicarla, integrar la prevención. A ver, yo no sé por qué, porque si ese señor lleva un tiempo trabajando en la empresa y unos años, tendrá una experiencia y podrá hacerlo también como un técnico superior. Pero bueno, ahí está políticamente, que se reconoce quienes tengan estudios universitarios. No, dándoles esa formación de nivel intermedio, que en su momento sí que la recogía. El problema es que la diferencia entre un técnico superior y un técnico intermedio a la hora está limitado por si tiene que aplicar problemas complejos. No, pero a la hora de formación, la formación la puede impartir perfectamente. Sí. Y tendríamos uno de los pilares fundamentales que fallan, que es la formación y la recogida documental, y una formación realmente interesante, porque es el que conoce, el que va a conocer todos los procesos y todos los peligros. No sé por qué. Está así y se entiende así y ya está. Es una de las cosas que en algunas empresas sí que recomendaba que el encargado tuviera la formación del nivel intermedio, con el fin de que la empresa, esa integración de la prevención fuera más real, no estuviéramos dependiendo del servicio de prevención para cuando pueda venir o ahora puedo venir pero yo la empresa tengo un pico de trabajo, sino cuando cojo a alguien, que fuera una forma más... Lo pueden hacer muy bien, sí. y lo más importante quizás sea que sea una persona con un carácter que esa función la haga con gusto, que sepa que aunque tenga un mando, tiene más responsabilidad que mando, que los trabajadores también tienen sus derechos, que no tiene que ser un enfrentamiento, yo tengo galones, tú no. Es más importante la psicología y eso, y una persona con un nivel intermedio, dentro de su casa lo conocerá perfectamente todos los rincones y por lo tanto puede ser tan eficiente como cualquier otro. No pasa nada. Lo único puede ser, sí, puede haber algún problema complejo. Sí, y no, por eso ya lo de llevarlo al técnico superior. Pues, pero que yo, y en algunas empresas que sí que no tienen una persona, no es un técnico intermedio, pero sí que yo con ella le di formación o le di los conocimientos necesarios para eso. En esa empresa la prevención se lleva, pues eso, muy al pie de la letra, porque cumplen todos los puntos, si no los 2000, a lo mejor 1500. no lo sé por qué. Pero cuando es así, se facilita mucho la... Bueno. Muchas veces me apoyaba, claro, al final la formación de la teórico, la práctica más que la teoría. Yo muchas veces en el tema de plataformas o carretillas me apoyaban los responsables de almacén o de mantenimiento con los cursos de 60 horas. Que puede dar la formación, pero yo pienso por lo menos una formación mínima, tiene la experiencia. Sí. Yo daba la teoría y él, con el curso de 50 horas, me filmaba la práctica. ¿Por qué? Porque él sabía de la práctica o de la plataforma. Entonces, lo que hacíamos era complementar la formación teórica que podía dar yo con la práctica. Ahora hablamos de esto lo vamos a hablar. Bueno, el objetivo para hoy, yo he dicho, decía a la gente, y sigue siendo válido esta reflexión que yo os voy a hacer ahora. Yo me paraba a pensar, bueno, a mí me tocaba ir a declarar en algunos juicios por los informes que he hecho en mi vida profesional,
que he calculado que son muchísimos más de 1000 accidentes graves y mortales y algunos leves y cosas así. Y cuando me tocaba ir a declarar, yo decía, ¿por qué estoy aquí? Pues al final llegaba y decía, por dos cosas. Porque no tenía bien cubierto el empresario la formación de los trabajadores y porque no tenía bien cubierta el deber de vigilancia. En los casos en los que se conseguía, lo veías más en las empresas grandes, porque en las pequeñas no tienen mucho, pero en las empresas grandes que conseguían tener una buena formación y tener acreditado un procedimiento de vigilancia, no estábamos, eran pocos casos. Entonces, lo que vamos a ver es qué enfoque le podemos dar a estos dos problemas rápidamente, lo de la formación y el deber de vigilancia, ¿vale? Y sobre todo, que hay que escribir. Si no escribimos, ya he dicho, y no me cansaré de decirlo, que lo que no se escribe es... De hecho, si me queréis decir cuál es la solución para todos estos problemas que vamos a hablar aquí, os voy a decir que cualquier empresario debería de tener en la empresa más pequeña, ya que él no puede ocuparse de todo, porque tiene muchas obligaciones, encontrar una persona, sea el encargado, sea un oficial, sea quien sea, una persona que tenga un carácter, que le vaya a esto, que le dedique unos minutos todos los días por la mañana. ¿Y cuáles serán esas obligaciones? Desde que no te entre quien no debe en tu obra, que no entre un subcontratista con unos equipos que no estén en condiciones, etcétera, y velar un poquito por el cumplimiento de las normas, un ratito por la mañana, y sobre todo ya, si le vamos a nombrar persona presente, pues que haga esa pequeña función. Pero, por ejemplo, una de las cosas más importantes, si tenemos equipos de trabajo, la mayoría de los equipos de trabajo, en el manual del fabricante te dice todos los días hay que hacer estas inspecciones visuales. Una plataforma elevadora en una fachada, una carretilla, coger la carretilla paletizadora. Seguro que te dice el manual del fabricante, todos los días tienes que mirar que tenga suficiente energía para pasar el día, que la presión de los neumáticos, que el freno, que no hayan fugas de aceite, que suene el claxon. Esas 4 cosas que son visuales. Llevan 2 minutos. Si ocurre un accidente con ese equipo y no demuestras que eso lo has hecho, ya te han cogido. Oiga, el fabricante le dice que todos los días lo tiene que ver, ¿y quién lo ha visto hoy? Nadie. Ahí puede estar la causa del accidente. Te lo meten por ahí y a ver cómo te defiendes. Vamos a tapar eso, que no cuesta nada. Pero la máquina que queráis, sí, cuanto más grande es mejor. Por ejemplo, un artículo que me envió Pepe el otro día de un accidente en donde un trabajador coge una pequeña radial, le ponen un disco para pulir una madera, tenía que pulir los peldaños en una reforma en un centro comercial, se conoce que sería alguna tienda, tenía una escalerita de madera, había que pulir esos escalones porque estaban haciendo una reforma, había que pasarles la lija para lijarlos un poquito, supongo que después les darían un pulimento. En un momento determinado el oficial que estaba allí haciendo ese trabajo le llaman para que salga al exterior a recoger un paquete y el peón se queda allí y coge la radial con la mala suerte de que se le escapa de las manos y el resultado ha sido cortes en brazos, en el estómago, le corta unos tendones y le ha quedado una incapacidad. Nadie le había mandado que lo hiciese, pero el hombre en su buena voluntad, oye, una máquina radial es como... a mí me preguntó una vez un juez, oiga, para subir una escalera es fundamental que tenga formación. Pues hombre, si va a hacer un trabajo de mucho riesgo arriba de una escalera, que no se debería de hacer, posiblemente necesite una formación sobre posturas forzadas arriba de una escalera, kilos que puede llevar, cosas así, tirones que puede hacer, pero cuando nacemos en casa tenemos escalones, sea dentro del patio para subir a casa, sea dentro de casa, lo que sea. Subir una escalera autoestable o una escalera son peldaños lo mismo, no es una cosa, ¿o no? Si se cae un trabajador, yo he participado en un accidente mortal hace un año de una chica de 29 años que se sube en un centro de artículos de animales, se sube una escalera para coger de una estantería de arriba una cosa, con la mala sombra que se cae de 1,70 y pierde la vida, 29 años.
Bueno, pues a ver cómo te defiendes. Le habías dado una formación específica para trabajar arriba de una escalera que tenía todo el marcado correspondiente, la certificación correspondiente, pues hay que defender mucho. Además, en este caso, la defensa, pues bueno, era más complicada quizás porque estaba grabado el accidente. Ocurrió dentro del centro comercial y se grabó el accidente y entonces ahora, igual que tú te puedes defender usando esas imágenes, también la acusación las utilizarán contra tuya. Bueno, pues si no estamos preparados para decir trabajos en escalera, pues los menos posibles, desde luego sin cargas y si se pueden hacer de otra forma que no sean, no tiene formación, pues a ver ahora cómo te defiendes. Entonces, es importantísimo cubrir la formación, es importantísimo cubrir el deber de vigilancia, que ahora lo veremos, y además yo propongo buscar una persona que todos los días dedique esos pocos minutos a esas obligaciones diarias que son visuales, que las haga. Que coja un blog, una libreta o lo que sea, una agenda, día tal, revisado la carretilla paletizadora según las instrucciones del fabricante, que será una fichita con 7 u 8 cositas, se le da la fichita o se cuelga en la máquina y llega este señor, a ver esto, a ver esto, a ver esto, correcto, y firmo. He hecho la inspección visual. ¿Qué pasa si después la máquina explota? Bueno, las revisiones se hicieron todos los días y no detectamos ningún error. Si había un vicio oculto que era imposible de detectar, bueno, pues ya nos defenderemos, pero las obligaciones, las que sabíamos, sí que nos defendemos de ellas. Bueno, pues esto sería el objetivo de estas cosas. Para mí, lo más importante es trabajar bien la formación y trabajar bien el deber de vigilancia. Después, en el uso de los equipos de trabajo es fundamental el manual del fabricante, eso es fundamental también, y casi en las máquinas más grandes y así un poco más complejas, seguro que en la primera página de letras que hay en el interior se dice el usuario del equipo de trabajo deberá haber leído y entendido y poder aplicar este manual. Así que esos son los deberes que tenemos que conseguir. Si yo le voy a este señor dar un equipo de trabajo, tengo que decirle, vamos a leer estas páginas, las entiendes, le daré una charla, una pequeña charla, las entiendes y, bueno, pues ahora vamos a aplicarlas y yo todos los días estaré pendiente de ti. Por ejemplo, no entiendo cómo el dumper en una obra, la carretilla paletizadora en un almacén de naranjas o lo que sea, se está conduciendo sin que el señor lleve el cinturón abrochado. Vale. ¿Cómo me defiendo de ese riesgo? El señor se le olvida colocarse el cinturón y en una curva vuelca y al no estar atado al asiento pone el pie, le machaca el pie o saca el cuerpo y el pórtico de seguridad lo va a matar, lo va a aplastar. Ese riesgo tan conocido, tan sencillo, el trabajador sabemos todos que va a incumplir las normas de seguridad sin darse cuenta por la monotonía que da el trabajo. Lo tenemos en muchísimas leyes. Las distracciones e imprudencias no temerarias del trabajador o las imprudencias profesionales de la Ley General de Seguridad Social no son eximentes de las responsabilidades del empresario. Bueno, pues yo quiero defenderme. ¿Cuál es el truco más sencillo que yo encuentro? Vamos a darle una buena formación al trabajador, que la podamos firmar, le da una charla a este señor, está autorizado para usar la máquina pasamos la inspección diaria, que son 2 minutos, pero la pasa, tiene una agenda donde anota, la he pasado, estaba todo bien, si hay algo que no está bien, anota lo que esté bien, que no estaba bien, y después, personalmente, y para que no me lo engañen, yo propongo, visto cómo se trabaja en la inspección de trabajo y en los juzgados, la empresa recuerda al trabajador o fulano de tal que la conducción de la carretilla se hará obligatoriamente, en letras muy grandes, obligatoriamente siempre con el cinturón abrochado. Y desde luego, como le pille un día sin abrocharse, la primera vez le voy a llamar la atención de forma verbal, pero la segunda se lo voy a poner por escrito y voy a ir guardándome los escritos. Porque yo sí he encontrado jurisprudencia, sentencias en donde el empresario se puede escapar cuando ha actuado así. En ese riesgo tan grave como puede ser un accidente mortal o un accidente, una gran invalidez, lo de la carretilla, lo del cinturón, ¿por qué no lo hacemos?
Bueno, pues ayer mismo estaba paseando en mi pueblo y había en una obra, están haciendo una obra urbanizando una calle y el conductor de la carretilla allá arriba, sin el cinturón, le digo, oye, deberías de ponerte el cinturón. Dice, lo llevo para los pantalones. Y digo, vale, pues me voy, ya está. Pero el empresario, el encargado, está por allí todo el día. Ya sé que el hombre sube y baja 100 veces en un día, pero lo siento mucho porque me pueden poner una sanción si te ven conduciendo sin estar abrochado al asiento, o si hay un accidente, me las voy a cargar todas y puede ser una víctima mortal o una gran invalidez. Por lo tanto, ese riesgo que afecta a una o dos personas, ese lo tengo yo cubierto con una charla y ya está. Y después ese papel escrito, porque lo que no quiero es que el abogado me diga, sí, le dieron el manual, pero nadie le dijo que se tenía que leerlo, ni que tenía que entenderlo, ni le preguntaron si lo habían entendido, y lo del cinturón, pues bueno, ahí tenéis un cinturón. No, espera. Aquí tengo la firma de su trabajador accidentado, en donde le recuerdo que no puede conducir, y en las letras así de grandes, después de esa firma, si me condenan, ya no sé qué hacer, ¿eh?